Hola y bienvenidos una vez más a lo último de lo último publicado con respecto a la medicina interna. Entonces, esta es una serie de artículos que he tomado el screenshot y que quiero compartirles con ustedes para que lo puedan leer y que me pareció muy interesante, y que me ha llamado la atención y los traigo aquí. Espero que les guste y espero que revisemos conmigo los siguientes artículos. Rabia en Europa. Este es un artículo muy interesante sobre la rabia. Es un artículo en sí, una revisión de todo el tema, ¿no? Epidemiología, signos y síntomas, diagnóstico, tratamiento. Sobre el tratamiento habla sobre el caso famoso de una niña en Estados Unidos que fue tratado muy bien con el protocolo Milwaukee, pero que cuando se quiso replicar en otros lugares no hubo el mismo éxito, los pacientes no se salvaban. Aparte, recordemos que la rabia es poco frecuente y aparte de que es poco frecuente, el pronóstico es malo. La mayoría de pacientes fallecen, por así decirlo. Ya, este es con respecto a rabia en Europa. Luego encontré una revisión también del Singulto, una puesta al día en causas, protocolos, diagnóstico y tratamiento, que también es una revista general, una revisión general sobre esta patología. A mí siempre me llama la atención los cuadros y por eso tomo screenshot a los cuadros. Acá están todas las causas de Singulto y hay que hacer hincapié en los medicamentos, ¿no? Acitromicina, corticosteroides, que son los fármacos que usábamos mucho en la época del COVID, ¿no? ¿Se acuerdan en los primeros meses cuando no se sabía y había gente que usaba acitromicina, así como la hidroxicloroquina? Recordemos que la acitromicina te produce singulto, se produce hipo, así que es una de las causas a tomar en cuenta. Si es que has tenido un paciente, tal vez te recordarás, este paciente le dio acitromicina, ¿tuvo hipo, tuvo singultos o no tuvo? Tal vez ahí te recuerdas algo y ya sabes por qué ha pasado esto. Ok, también hay un algoritmo sobre diagnóstico del singulto. Así bien breve y resumido. No es wow el gran algoritmo, pero así te dice ahí qué exámenes le vas a pedir, por ejemplo, placa de tórax, electrolitos séricos, electrocardiograma, endoscopia, pH-metría, porque la mayoría de las causas son originados en el tracto digestivo. Ya, incluso el tratamiento no farmacológico se incluye las maniobras de Valsalva, aguanta la respiración, beber vaso, el susto, masaje del seno carotidio, que podría funcionar en algunos casos, pero en otros no funciona. Entonces acá también hay una tabla sobre manejo farmacológico que podrías revisarlo para que veas qué fármaco puedes usar en el manejo del singulto. Ok, siguiente. Después hay un estudio muy interesante que no se puede replicar mucho en Latinoamérica, pero sí es más para los europeos, más para los españoles, los portugueses, sobre el score de riesgo cardiovascular estimado a los 10 años. Este es el score 2, es un score que te produce el riesgo de presentar un evento cardiovascular, de estimar el riesgo cardiovascular. Y acá hay unos cuadros muy bonitos, muy interesantes sobre cómo se hizo, qué población se agarró, de qué edades, qué factores estaban asociados, ¿no? Y este es el cuadro muy interesante sobre el riesgo cardiovascular según la región. Por ejemplo, alto, muy alto riesgo cardiovascular, mira, los rusos en África, muy bajo riesgo cardiovascular o bajo riesgo cardiovascular, perdón, bajo riesgo cardiovascular España, Francia, Inglaterra. Y el resto, bueno, está en intermedio. Pero se pueden dar cuenta, mientras más, cómo es esa transición del oeste a este, ¿no? Cómo va aumentando el riesgo y disminuyendo el riesgo. Muy interesante, ¿no? ¿Qué tendrá que ver la área geográfica? Tal vez la dieta, tal vez el clima. Es muy interesante. Me gustó ese gráfico, por eso lo he traído acá. Ok, y esta tabla, bueno, boom, va a explotar tu cerebro acá. Pero calma, porque esto es más para Europa. ¿Ok? Después hay uno, este me pareció recontra súper interesante, que es la actualización de la guía para la artritis reumatoide elaborado por el Colegio Americano de Reumatología. Y hay algunos puntos muy, muy, muy interesantes que han hecho algunos cambios. Por ejemplo, en artritis leve, con actividad leve, acá mencionan que no debes empezar el metrotexate como fármaco de elección en los leves, sino puedes empezar por otros fármacos menos lesivos como es la hidroxicloroquina, asociado o no a algunos AINES. Este artículo hace hincapié de que a estos pacientes leves puedes o no, y mejor que no, iniciarle corticosteroides.
También mencionan sobre la triple terapia, sobre los fármacos no biológicos, los fármacos modificadores de la enfermedad como sulfasalacina, hidroxicloroquina, leflunomida, sobre que en qué casos tú le inicias esta triple terapia y en quienes no. Y no en todos tienen que pasar por la triple terapia antes de escalar a fármacos biológicos. Puedes hacer un switch donde metrozate no me funciona, metrozate más fármaco biológico. Entonces, me gustaría que también puedan revisar este artículo que está muy interesante. Y sobre qué, qué más les iba a decir de este. En fin, hay bastantes cambios. Incluso creo que te habla sobre metrozate subcutáneo, vía oral, etcétera. Pero hay bastantes cambios que no me acuerdo muy bien. Y nada más. Revísenla, por favor. Siguiente. Esta es una revisión sobre los líquidos. Líquidos que se usan en el medio hospitalario. ¿Es bueno? ¿No es bueno? Como sabemos, el exceso de cloruro que contiene sodio y contiene cloro también es muy dañino. Justo acá hace una revisión sobre los pacientes en UCI, donde se ha visto que dar fluidos de manera excesiva, cristaloides de manera excesiva, se asoció a mayor mortalidad en comparación de pacientes donde se mantiene una terapia más restrictiva con respecto a los líquidos. También menciona sobre que hay ciertos medicamentos que tú diluyes en cloruro, en solución salina, pero que esta solución salina más los líquidos de mantenimiento generan ya una sobrecarga de sodio a tus pacientes, el cual ese sodio es bien demora días, 3 días aproximadamente en salir del organismo del paciente. Entonces, este exceso de sodio puede hacerle más daño a tu paciente y asociarse a mayor mortalidad. Y hay un cuadro muy interesante en este artículo sobre qué fármacos usas y qué solución tienes que usar para diluir estos fármacos. Y se ha visto que la mayoría de fármacos no es necesario que tú lo diluyas con cloruro de sodio. Le puedes usar otras soluciones como la dextrosa, que tiene menor osmolaridad, menor sodio. Y es mejor que darle una sobrecarga de sodio. Pues por eso ahí te pone como que alto, stop. Mira tu fármaco, mira que lo puedes darle con dextrosa y no necesariamente con cloruro. Y también este artículo menciona sobre que a tus pacientes, si toleran la vía oral, la vía enteral, darle por ahí su hidratación. No le pongas vía, por favor. Dale por vía oral o por vía enteral. Entonces es muy interesante este artículo. Ah, y al paso 3 opciones terapéuticas, que hay algunos fármacos que te ayudan a eliminar el sodio. ¿Ok? Muy interesante, espero que lo lean. Ya, y por último, ya este es el último. Este es un artículo que salió en esta semana, me parece, o la semana pasada, sobre infecciones en cirrosis y te presenta este algoritmo muy interesante cuando tú sospechas a un paciente con infección. Todos los exámenes que le pides y según eso tú lo divides. Tiene ascitis con peritonitis bacteriana espontánea, el fármaco que le vas a dar tiene neumonía o infección urinaria, lo clasificas en la comunidad asociado a los cuidados de salud o nosocomial y según eso le das su antibiótico. Pueden ver el siguiente, cuando sospechas de infección por Clostridium difficile, le das su vancomicina, vía oral. Cuando sospechas de una bacteriemia porque tienes un cultivo positivo en sangre, ¿qué fármaco le das? Piperacina tazobactam. Y por último, en la línea de derecha, sale cuando le transfieres a la UCI, qué exámenes, qué antibióticos le vas a administrar. Ok, no lo veo muy bien de acá porque las letras están chiquitas, pero por ahí va la idea. Ya, entonces este es el último, ya, este sí es el último. Este es otro artículo que me pareció muy interesante sobre los traumas en cabeza, traumas cerebrovasculares, cráneoencefálicos, y cuando le pides un examen de imagen y cuando no debes pedirle. En sí son como 10 cuadros que te habla sobre esto. Son 10 recomendaciones, te he traído 3 nada más. Por ejemplo, esta variante dice, cuando el paciente tiene un trauma encefálico, trauma cerebral, y tiene el escala de Glasgow de 13 a 15, ¿qué examen le pides? Mira que no está marcada la radiografía, está marcada que la tomografía cerebral sin contraste. ¿Ok? Cuando el Glasgow está entre 9 a 12, moderado, severo, de 3 a 8, o que tiene el paciente un trauma
penetrante, ¿qué examen le pides? La tomografía cerebral sin contraste. Esto me imagino que lo han hecho porque, no sé si habrá en otros países que le piden PET, resonancia magnética, espectroscopía, etcétera. Tan solo una tomografía sin contraste suficiente en estos casos de Glasgow de 9-12. Pero eso no es todo. También hay más artículos donde se asocian a traumatismos más tal cosa, traumatismo más esto, que examen les pide. Son como 10 recomendaciones que si estás interesado, búscalo, está gratis. Y ya para terminar, les dejo dos congresos para que anoten en su agenda. El Global Summit de Medicina Interna, del 16 al 18 de septiembre, y el Congreso Peruano de Medicina Interna, el curso internacional de medicina que tiene como tres, y el Foro Internacional de Medicina Interna en octubre del 21 al 24. Eso es todo. Espero que les haya gustado y revisen y lean lo que les he traído, que por las puras no lo he hecho. Hasta la próxima.